Hola amigos, muy buenas tardes, noches desde Madrid, España, y bienvenidos al espacio de psicoanálisis y salud mental, un tiempo para hablar acerca de, como su propio nombre indica, el psicoanálisis, este método que aborda el funcionamiento mental, el funcionamiento inconsciente y que permite que nos curemos de nuestros padecimientos psíquicos y mejoremos nuestra calidad de vida para vivir mejor los años futuros. Buenas tardes a todos, mi nombre es Virginia Valdominos, soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero y realizo estos directos a través de Facebook, que después también estarán en YouTube y en todas las redes sociales, para difundir, divulgar esta ciencia, la ciencia del inconsciente, para que conozcamos, todos podemos tener un acercamiento acerca de cómo funciona nuestra mente y para comprendernos mejor, conocernos mejor, y también para que ustedes sepan que existe la posibilidad de comenzar un tratamiento psicoanalítico para transformar su forma de ser, para transformar esas cosas de usted que le hacen, que se repiten, que le hacen infeliz, que le hacen sufriente, que le hacen sufrir, que le causan dolor y que puede mejorar, porque para eso estamos. Siempre se puede mejorar, siempre uno puede cambiar, no hay por qué conformarse con la vida que uno ha vivido hasta aquí, aunque sea una vida que le ha hecho sufrir. Uno puede cambiar y también puede transformar su realidad. Y así lo piensa el psicoanálisis y por eso ayuda a tantos millones de personas en el mundo a vivir mejor. Muy buenas noches. El tema de hoy es un tema propuesto por una de nuestras seguidoras que nos pide que hablemos de la relación entre las enfermedades psíquicas y las enfermedades orgánicas. Así que adelante, acompáñenme en este encuentro con la ciencia del inconsciente, donde vamos a abordar esa relación entre cuerpo y mente, cómo están vinculados, cómo están relacionados y cómo las enfermedades psíquicas y las orgánicas también tienen relación. Obviamente, para estudiar cuerpo y mente, esa separación que realizamos es una separación artificial, porque después somos sujetos del lenguaje, somos sujetos psíquicos que necesitan un cuerpo, ¿no?, donde poder, digamos, presentificarse, para poder hablar. Pero para el psicoanálisis en nuestro cuerpo comanda nuestra mente, es decir, que no lo podemos separar en la realidad. Hola, buenas tardes, Zuli Joaquín y Hugo Campos. Que lo separamos es una separación artificial que hacemos para estudiarlo. También es cierto que las reglas o las lógicas que guían el funcionamiento biológico son diferentes de las del funcionamiento mental. Es decir, que siempre hubo tendencias de buscar la causa de lo psíquico en la biología. Eso es, por ejemplo, lo que hace la psiquiatría. Busca la causa de los problemas psíquicos en un desequilibrio hormonal o en un desequilibrio de alguna sustancia en el cuerpo, y entonces receta medicamentos para dar a la persona aquello que le falta por medio de un medicamento. Ese no es el planteamiento del psicoanálisis. El planteamiento es que hay cuestiones que no se curan con pastillas, que las problemáticas psíquicas no se curan con pastillas, sino que requieren que nuestra mente está estructurada como un lenguaje, que el inconsciente está estructurado como un lenguaje y que por tanto hay que hacer un trabajo, pero ese trabajo es psíquico, implica hablar, implica psicoanalizarse, hablar libremente para que el paciente vaya autoconociéndose y autotransformándose. Sería muy bonito, muy lindo que con una pastillita uno alcanzase la felicidad, pero eso solo pasa en las películas. El psicoanálisis no le engaña, el psicoanálisis le dice al paciente que tiene que hacer un trabajo, ¿no? Y que ese trabajo consiste por su parte, en asociar libremente en ese contexto analítico, en un pacto con un psicoanalista, y que después el psicoanalista también cumplirá con su función, la función de escucha y la función de interpretación. Bien, para empezar a hablar de esa relación entre lo psíquico y el cuerpo. Sabemos que en un sistema sobredeterminado,
como es por ejemplo el psicoanalítico, lo que comanda es el inconsciente, es el concepto que sobredetermina todo lo que pasa en ese campo de estudio que es el aparato psíquico. Entonces, en este sentido, la ciencia psicoanalítica ha descubierto y ha comprobado a lo largo de más de un siglo cómo hay determinadas enfermedades psíquicas que afectan al cuerpo. Esto no significa que sean orgánicas, porque ahora vamos a ver la diferencia. Hay distintas estructuras psíquicas, posiciones psíquicas, maneras de estar en el mundo que afectan al cuerpo o pueden afectarlo. Una de ellas es la histeria. En la histeria hay una afectación corporal, porque en la histeria lo que prima es la aplicación de un mecanismo psíquico que es la represión y la conversión. Es decir, en el paciente histérico hay algo de lo que no quiere saber, no quiere recordar o preferiría no saber nada de ello, entonces es reprimido. Y el afecto ligado a esas representaciones que son reprimidas, como el afecto no se puede reprimir y entonces se mueve, se desplaza, ese afecto se calma o se le quita intensidad, se disminuye su intensidad por medio de la conversión, es decir, se expresa a través del cuerpo. En este sentido, en la estructura histérica podemos hablar de un cuerpo que habla, podemos decir que ha habido algo que el sujeto no ha podido decir psíquicamente, no ha podido elaborar psíquicamente, pero lo habla a través del cuerpo, porque el afecto ligado a eso reprimido ha buscado la vía de la conversión corporal para expresarse. Eso es el caso de la histeria. En la histeria no hay lesión orgánica, es decir, cuando el paciente, por ejemplo, tiene migrañas o tiene algún tipo de alucinación o una parálisis de algún miembro o una ataxia basia, una dificultad para caminar o un tic o una ceguera histérica, una sordera histérica. Es decir, son padecimientos sobre todo del aparato locomotor y del aparato sensitivo. Pero no hay lesión orgánica. Si usted le pasa alguna cosa de estas y va al médico, el médico le va a decir que no encuentra nada, orgánicamente hablando. ¿Por qué? Porque son trastornos funcionales. La mayoría, por ejemplo, de los problemas ginecológicos en las mujeres se derivan de esta estructura histérica. Entonces, no hay trastorno orgánico, no hay nada roto, no hay nada que se pueda comprobar con una radiografía, con una ecografía, pero sí que hay una afectación del cuerpo funcional, en la función del órgano. Por ejemplo, las piernas son para caminar, bueno, pues no pueden caminar, hay una parálisis histérica. Pero no hay nada, no hay una lesión medular, por ejemplo, o de los músculos o del hueso que justifique esa parálisis. Es psíquica, está fundamentada en una frase, es la que lo produce. Por tanto, tenemos que hacer un trabajo psíquico para pues levantar esa represión y que el paciente pueda elaborar eso que está reprimido de una manera psíquica, con un trabajo psíquico, y entonces eso le devuelva, digamos, que no necesite hablar a través del cuerpo, que tenga un lugar y un tiempo para poder hablar de esas preocupaciones, de esas tensiones, de esas dificultades, por medio de la palabra, y eso ayuda a que el cuerpo se restablezca. Esa sería la estructura histérica. Hay otra estructura donde el cuerpo está afectado, que también es una afectación funcional del cuerpo, tampoco hay lesión orgánica, aunque sí que hay alteraciones comprobables fisiológicas, son las neurosis actuales, sobre todo en el caso de la neurosis de angustia, de la hipocondría. Es decir, por ejemplo, en la hipocondría la persona llega a sentir que su cuerpo se ha enfermado, que está enfermo del estómago, del corazón ¿no? Tiene una sensación de estar enfermo, pero no hay, son pacientes que van de un médico a otro y todos los médicos le dicen que no tienen nada, porque cuando les hacen las pruebas médicas sale todo bien. Sin embargo, el paciente sabe que está enfermo y tiene sensación de estar enfermo, porque su enfermedad se llama hipocondría y es una enfermedad de carácter psíquico que tenemos que abordar desde el punto de vista psíquico. En la hipocondría también hay alteración funcional, porque los órganos están erogenizados, están como excitados, por eso la persona lo siente, pero no hay lesión orgánica. Esa es una de ellas. Y luego, dentro de las neurosis actuales, tenemos también la neurosis de angustia.
Lo mismo, la neurosis de angustia o el ataque de pánico, en función de si se cursa de una manera crónica o de una manera aguda, puntual, bueno, pues lo que vemos es que hay alteración funcional de aquellas vías de descarga de tensión que son más primitivas en el aparato. La respiratoria, la circulatoria, la secretora, entonces la persona puede, pues eso, siente taquicardia, siente ahogo, empieza la sudoración, bueno, el ataque de pánico es muy característico, ¿no? Bueno, pero tampoco llega a haber alteración o lesión orgánica en estas enfermedades, son funcionales. Y la diferencia con respecto a la histeria es que si la histeria es algo psíquico que le resulta difícil elaborar por vía psíquica, en la neurosis de angustia son cuestiones orgánicas, son estímulos orgánicos que al paciente le resulta difícil elaborarlos por vía psíquica. Entonces los descarga, esa tensión del aparato la descarga por vía somática, por esas vías muy primitivas, con lo cual no hay represión. Es como un primer impulso llevarlo todo ahí a la descarga a través de esas vías respiratoria, circulatoria, las vías más primitivas en el sentido de que antes conoció el sujeto, ¿no? en su constitución. Esas serían las neurosis actuales. Y luego tenemos que puede darse un cambio de estructura y pasar de una neurosis actual es muy probable, muy fácil, a una enfermedad psicosomática. En la enfermedad psicosomática ya sí que tenemos una ruptura de órgano, ya hay una lesión orgánica, ya hay que acudir al médico porque ya se requiere operación o medicamentos o otros tratamientos médicos. Pues desde la artritis reumatoide, alteraciones cardíacas, problemas del corazón, problemas digestivos graves, úlcera, enfermedades autoinmunes, etcétera. Ya son enfermedades graves que requieren una participación médica, requieren una colaboración del tratamiento psíquico con el tratamiento médico, porque son pacientes en general, lo que sucede en la enfermedad psicosomática es que los pacientes niegan lo psíquico, hacen como si no tuvieran psiquismo. Entonces todo lo elaboran por el cuerpo, y el cuerpo no es que hable en la enfermedad orgánica porque no hay ni siquiera represión, o sea, es un mecanismo muy primitivo. El cuerpo es un chillido, como ese cuadro de Munch, ¿no? Del grito. El cuerpo del psicosomático grita, ¿no? Chilla. Y entonces, bueno, pues no puede, no hay ningún tipo de elaboración psíquica, no hay trabajo psíquico en el psicosomático, y eso es precisamente lo que pasa en el fenómeno psicosomático. Ahí en ese punto el paciente es como si no pudiera hablar, ¿no? Son personas que no suelen hablar de esos temas y por tanto no los pueden elaborar. Es como una negación de lo psíquico y una participación todo en el cuerpo, y además suele darse algo característico en la enfermedad psicosomática, y es que suele darse o sea, el movimiento libidinal que tendría que darse desde el sujeto hasta los sujetos, hasta el exterior, se queda detenido en un solo órgano, ¿no? Hay como una especie, es parecido a la melancolía, parecido a la depresión, solo que en vez de la introyección del objeto realizarse, caer sobre el yo, cae sobre un órgano. Eso es lo que sucede en la psicosomática. Y luego la enfermedad orgánica también son enfermedades graves donde se enferma el cuerpo, donde hay una lesión del cuerpo y que suelen estar antecedidas o por una depresión o, bueno, todas ellas suelen estar antecedidas por una depresión. Entonces, pues son desde un resfriado normal, donde el sistema inmunológico, o sea, es por medio del sistema inmunológico, porque el sistema inmunológico es el sistema de defensa de nuestro cuerpo, es el que más relacionado está con las emociones. Es decir, que cuando uno está un poquito deprimido o ansioso, lo primero que se ve afectado es el sistema inmune.
Entonces eso afecta a las defensas del cuerpo y favorece que pues, uno se pueda contagiar de enfermedades infecciosas o que pueda proliferar las células tumorales en nuestro cuerpo. Entonces enfermedades graves como el cáncer, enfermedades graves de contagio, de diferentes formas de contagio, entre ellas las enfermedades de transmisión sexual o, por ejemplo, una enfermedad grave como el VIH, etcétera, son enfermedades orgánicas que requieren de una depresión previa del sujeto y, por tanto, también de su sistema inmunológico, y no se puede defender. En el caso del cáncer, por ejemplo, el sistema inmunológico es el encargado de actuar frente a las células tumorales que se producen en nuestro cuerpo con normalidad, pero que el aparato, el sistema inmune las limpia, ¿no? Las elimina. Bueno, pues si el sistema inmune no está rindiendo eficazmente, pues esas células tumorales pueden acumularse, y además también en el cáncer se produce algo que se llama locura celular, donde las células tumorales se multiplican de una manera muy alocada y eso hace que pueda desarrollarse la enfermedad. Entonces, vemos cómo estas cuestiones que estamos hablando de la depresión, de la locura, también se dan en el cuerpo. No son cosas que se dan solamente en la mente. También hay una depresión del sistema inmune, también hay una locura celular, ¿no? Por eso, en ese sentido, que decimos que no podemos separar cuerpo y mente, que la mente sobredetermina, que nuestra posición psíquica, la manera de estar en el mundo, la manera de responder a los estímulos, la manera de relacionarnos con los otros, la manera de cuidarnos, de amar, de odiar, de todo está sobredeterminado por nuestra posición psíquica, también la manera de enfermarnos. Y va a tener siempre que ver con... Bueno, en el caso de la enfermedad orgánica, que decimos que siempre está precedida por una depresión, es que ahí ha habido una pérdida que no es aceptada por la persona. No se acepta la pérdida de algo amado, ya sea una persona, ya sea un objeto, ya sea una actividad, y lo que se produce ahí es una identificación con lo perdido, una introyección, y a partir de ahí una relación muy ambivalente, amor-odio con lo perdido. Tanto es así que el deprimido puede llegar a suicidarse. Se mata a sí mismo queriendo matar al objeto perdido que ha introyectado, pero se equivoca y se mata a sí mismo, ¿no? El suicida. Entonces, vemos que es compleja esa relación cuerpo-mente, pero no podemos evitar hablar de ella y ver esta implicación que tienen las enfermedades psíquicas en nuestra manera de enfermar el cuerpo. También está relacionado. Por tanto, el psicoanálisis debe ser un tratamiento en conjunción tanto con el tratamiento médico en el caso de las enfermedades orgánicas, de las enfermedades psicosomáticas que requieren intervención médica, como en otro tipo de enfermedades que no requiriendo intervención médica sí que requieren intervención psicoanalítica, como es la histeria o las neurosis de angustia, las neurosis actuales. Por tanto, a veces los pacientes no ven cómo hablando se va a curar el cuerpo, pero es que ha sido esa posición psíquica, ha sido su mente la que le ha llevado a que su cuerpo se enferme, ¿no? Entonces, claro, tiene que cambiar la mente, tiene que cambiar la personalidad no solamente para que se pueda curar, sino para que se pueda transformar y para que no vuelva a hacer las mismas cosas que le llevaron a enfermarse, ¿no? Porque un fuerte sentimiento de culpa, por ejemplo, te puede llevar a mantener relaciones sexuales sin protección, por ejemplo, ¿no? Por un sentimiento de culpa inconsciente donde hay algo del sujeto que busca castigo, busca que le pasen cosas dolorosas. ¿Para qué? Para calmar la culpa, porque la culpa se calma con castigo, aparentemente, porque no es así. Al contrario, cuanto más castigo, más la culpa pide más y más y más y más, y te metes una rueda de culpa-castigo que no sales de ahí. Entonces, lo más interesante o lo más conveniente es psicoanalizarse para poder ver qué está pasando en uno, qué le está pasando, cómo está implicado a su mente, su deseo en eso que le está pasando. Porque claro, tendemos a pensar, ¿y quién se quiere enfermar? Nadie quiere enfermarse. Bueno, no conscientemente quizás,
pero vamos a ver qué conflicto hay inconscientemente en esa persona que le está llevando a buscar el castigo, que le está llevando a enfermarse, ¿no? ¿Cómo está implicado la culpa inconsciente en eso que le pasa? Las cuestiones inconscientes siempre están presentes, pero son inconscientes, por eso no sabemos de ellas. El psicoanálisis nos ayuda a autoconocernos, a ver cómo nos relacionamos con nuestro deseo. Porque cuando nos vamos conociendo y nos vamos entendiendo mejor a nosotros mismos, podemos hacer que esas cuestiones inconscientes, igual que llevaron a enfermar, nos ayuden a curarnos y nos ayuden a transformarnos, a vivir de otra manera, a vivir mejor los años futuros. Vamos a ver, Alexandra dice, buenas tardes, doctora. ¿Es posible que un paciente con neurosis obsesiva durante el tratamiento psicoanalítico desarrolle una enfermedad orgánica? ¿Cómo evitar este efecto secundario? Bueno, podría ser posible, pero es que en el psicoanálisis todo está en constante transformación. Es verdad que cuando una persona viene a análisis puede salir de la posición psíquica en la que ha estado toda la vida, porque hasta que no te empiezas a psicoanalizar es como algo que se repite, esa estructura, ¿no? Esa posición. Pero cuando empieza el psicoanálisis, eso empieza a transformar. Y puede ser que para salir de una posición, uno cambie a otra posición, ¿no? Que puede salir de la neurosis obsesiva y ese masoquismo del neurótico obsesivo, por ejemplo, se transforme en una enfermedad orgánica. Pero en el psicoanálisis dura poco y la enfermedad orgánica siempre va a ser más leve que cuando no te psicoanalizas, porque puede ser un simple resfriado, te resfrías, elaboras, porque en el análisis vas elaborando y eso pasa rápido y rápidamente te vas a otra posición, a otra estructura, porque no olvidemos que para el psicoanálisis la diferencia entre salud y enfermedad es una diferencia de cantidad, es decir, que todos los mecanismos psíquicos son posibles en un sujeto sano, que a veces está un poquito obsesivo, que a veces se enferma de una enfermedad orgánica, que a veces es un poco histérico, que a veces se vuelve loco, pero le dura 5 minutos, 10 minutos, un día, 2 horas, media hora, no toda la vida, ¿no? Sino que psicoanalizarse permite esa flexibilidad psíquica, esa flexibilidad mental, esa flexibilidad de posición en el lenguaje, que es la que va cambiando por medio del psicoanálisis. Eso es lo que nos aporta, ¿no? Posibilidad de transformación, permanente transformación en realidad, teniendo en cuenta eso, que la salud es la utilización de todos esos mecanismos psíquicos. Del mecanismo de la represión, por supuesto, tuvimos que reprimir para que se fundase el aparato, por lo tanto es una represión primordial y constitutiva en el aparato psíquico, pero luego todas las represiones secundarias que se dan pues no son necesarias, esas las levantamos con el psicoanálisis, ¿no? La forclusión, otro mecanismo, a veces respondemos de manera psicosomática, bueno, pero dura 2 segundos, ¿no? Digo que rápidamente nos aceptamos hablantes, nos aceptamos deseantes, nos aceptamos sujetos psíquicos y ya cambiamos de posición, ¿no? Entonces, cuando viene el paciente viene con múltiples máscaras que se va a ir quitando a lo largo del tratamiento hasta que lleguemos a conocer a ese verdadero, a ese inconsciente, a ese sujeto psíquico. Más que conocer, construirlo, porque es algo que no existe antes de psicoanalizarse, pero una vez que comienza el análisis y podemos construirnos como sujetos psíquicos, pues ya nos pasan otras cosas, ya todo tiene otra interpretación, otro sentido, ya hacemos otra lectura de la realidad que nos ayuda a vivir mejor y a no necesitar enfermarnos, porque trabajamos la máquina de hacer síntomas, no nos dirigimos tanto a los síntomas, sino a la máquina productora de los síntomas. Esa es la que vamos a transformar por medio de la interpretación. Buenas tardes, Carlos Latorre. Buenas tardes a todos, amigos. Héctor Villarreal, Sonia Suazo, Nancy Razo, Alexandra J. Álvarez, Alicia Navarro, Marcos Vinocur desde Argentina, Leo Lorenz, Yanina Pelozzo, Zuli Joaquín, bueno, y Hugo Campos. Muy buenas tardes a todos, amigos. Espero que haya sido muy interesante este tema para ustedes. Se puede hablar muchísimo de esta relación entre el cuerpo y la mente.
Y bueno, pues les recuerdo que si ustedes, que no es necesario para vivir tanto sufrimiento ni tanta enfermedad, que toda esa energía se puede poner en otro lugar, en la creación, en el amor, en las relaciones, en el trabajo. Así que les espero, si lo desean, en el diván, para tumbarse en el diván, online. Virginia Valdominos, psicoanalista internacional, a través de la posibilidad de hacerlo online, y pueden contactar conmigo en www.virginiavaldominos.com. Estaré encantada de atenderles. Hasta la próxima.